Un saludo a todos los oyentes del Espectador y a todos los lectores de ese periódico. Ok. Nosotros al momento de esta entrevista nos encontramos en una coyuntura muy complicada desde todos los aspectos, desde el aspecto político, judicial, de orden público. Nosotros en este momento tenemos un intento de magnicidio, tenemos también una ruptura entre dos bandos políticos que constantemente entregan diferentes discursos y que no son los más amenos tampoco, y una situación de orden público hacia el sur del país complicadísima. Y en ese contexto, las primeras ideas que llegan del Ministerio de Justicia es de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted considera este el momento oportuno? ¿Este es el contexto para hablar de ello? Mire, la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991 surgió en uno de los momentos más críticos del país. Recordemos que cuando surge la Constitución del 91 estábamos frente a una lucha frontal del Estado colombiano contra el narcotráfico. Y Colombia no tenía en ese momento las instituciones fuertes y poderosas para enfrentar el crimen organizado. Y en parte la Constitución de 1991 es una respuesta a toda esa violencia generalizada, violencia creada en gran parte por el narcotráfico colombiano que mató a Luis Carlos Galán, y fue una respuesta precisamente contra la violencia. Estamos pasando por una situación similar en el sentido de que ahí con el magnicidio, con el intento de homicidio a Miguel Uribe, pues lo que tenemos que prever y es predecible es una escalada violenta. Claro, que ya empezó. Este no es el último eslabón. Nosotros tenemos que tener la capacidad de análisis como Estado de entender que esta es la punta de lanza de una probable escalada violenta en el país. Esa hipótesis no puede descartarse, sobre todo cuando nosotros hemos vivido en Colombia unos ciclos de violencia en época preelectoral como la que estamos viviendo. Entonces, precisamente los procesos constituyentes se dan en grandes momentos de crisis. Y creo que en este momento Colombia atraviesa una crisis enorme en el tema de que ha resurgido una espiral violenta muy grande en el país. No hemos podido consolidar la paz y entonces pues no es inoportuno hablar de un proceso constituyente que sirva. No puedo decir que es la solución mágica para los problemas del país, pero sí un rediseño institucional para crear instituciones mucho más fuertes, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado. Pues desde ese punto de vista sí es oportuno empezar a pensar en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ministro, nosotros tuvimos esa época pues, de violencia llegando al 91 y se crearon nuevas instituciones, se fortalecieron, sobre todo las de justicia, y ya contamos con ellas justamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían las que no están operando en su concepto y cuáles son las que deberíamos crear si lo que ustedes quieren es hacer un remesón constitucional de lo que tenemos ya hoy en día? Mire, son muchos los temas. Y yo creo que la principal justificación de una asamblea constituyente es crear mecanismos que le permitan a un gobierno avanzar en una agenda social. Porque lo que estamos viendo ahora es que tenemos el primer presidente de la izquierda en este país, elegido por una mayoría abrumadora de más de 11 millones de votos, con un mandato claro de una agenda social, de que tiene que haber una lucha frontal contra la inequidad en Colombia, y es un presidente bloqueado institucionalmente por unas mayorías coyunturales en el Congreso de la República que sistemáticamente se oponen al cambio. Entonces yo creo que la primera justificación de una asamblea constituyente es un rediseño constitucional que restablezca el equilibrio de poderes y que le permita al presidente de la República, que será el que gane las elecciones en el 2026, cumplir con una agenda social
y que las mayorías coyunturales de un Congreso no puedan oponerse a un mandato popular. Pero, ministro, yo quiero detenerme ahí porque usted habla de justicia social y si nosotros revisamos la carta que ya hay, yo creo que las instituciones que ya existen permiten justamente la justicia social. Nosotros tenemos 3 ramas del poder público, tenemos defensoría, tenemos órganos de control, tenemos además instituciones que nacieron del acuerdo de paz y otras que nacieron de la ley de víctimas que ya protegen esa justicia social, además de las instituciones que están encargadas de ayudarnos en procesos de tierras y con las víctimas. Entonces, en ese sentido, Colombia ya tiene un ordenamiento robusto que permite la justicia social y en ese sentido, ¿qué sería lo que se le podría agregar a una constitución que ya parece fuerte? Mire, yo soy defensor de la Constitución de 1991. Fundamentalmente, el mérito más grande de la Constitución del 91 fue su Carta de Derechos Fundamentales y Derechos Sociales. Esa carta es ejemplo en América Latina. La creación de la Corte Constitucional también. Y muchos otros temas, la creación de la tutela. Y yo defiendo la esencia de la Constitución del 91. Sí. Pero resulta que en la parte orgánica de la Constitución, que ya no es el tema de derechos, no es el marco axiológico de la Constitución, sino es el tema de las instituciones encargadas de hacer efectiva la Carta de Derechos, porque es que tenemos una gran Carta de Derechos, ejemplo en América Latina, claro. Pero la distancia entre la Carta de Derechos y la realidad es supremamente grande. Entonces tenemos teóricamente en el discurso filosófico y constitucional una gran carta, pero una gran carta que no se refleja en la realidad. Tenemos un eje central de la Constitución que es el Estado Social de Derecho, que implica que no solamente los funcionarios, el Estado tiene que estar sometido al imperio de la ley en el ejercicio de sus funciones, sino que también el Estado tiene obligaciones positivas en el sentido de que tiene que propiciar condiciones mínimas para la dignidad humana y para conseguir la equidad. Entonces, en teoría tenemos un gran discurso, pero hemos empezado a encontrar muchos obstáculos constitucionales para poder ejercer ese discurso. Y uno de los principales obstáculos constitucionales es el poder de veto que tiene el Congreso de la República de hacer oposición sistemática, sin justificación, sin deliberación, yo diría en forma arbitraria, a una agenda social. Y no hay salida, porque muchos países tienen salidas frente a los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y cuando hay unos enfrentamientos insolubles, pues se va al Parlamento y se va al primer ministro, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos ese tipo de salidas. Entonces, si hay un bloqueo, como lo que está pasando en este momento con el Congreso de la República, que no es un bloqueo por un debate político libre, de discusión sobre lo que más le conviene al país, sino que es una agenda premeditada, sistemática, para acabar un proyecto social. En ese sentido hay que rediseñar al Estado para que cuando se presenten esos bloqueos institucionales como los que suceden, el presidente tenga la capacidad de poder expedir mediante decretos con fuerza de ley su política social y controlados por el Congreso. Pero, ministro, ¿cómo cree que van a tomar, por ejemplo, los expertos constitucionalistas que consideran que justamente el Congreso está para hacerle contrapeso a una de las ramas del poder público? Ustedes representan el legislativo, el ejecutivo, pero el Congreso representa el poder legislativo y en ese sentido, por Constitución, están dispuestos para considerar las propuestas que salgan desde acá, porque si se hiciera todo lo que considera el gobierno de turno, pues entonces ¿en qué estaríamos? Justamente en lo que se intentó defender hace unos años cuando se llegó al poder desde esta idea, y es no a una dictadura, no a una sola idea, vamos a dialogar, y para eso son las 3 ramas del poder. Es indiscutible, y ese sistema de pesos y contrapesos viene de la Revolución Francesa. Tenemos 2 siglos de experiencia en el constitucionalismo moderno sobre la división de poderes y
el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Claro. Eso es indiscutible. Pero lo que acontece es que en el constitucionalismo contemporáneo, ya nosotros hemos pasado de la democracia directa a la democracia representativa y a la democracia representativa, que es básicamente el modelo de la Constitución del 91, pero el discurso constitucional en este momento es mucho más avanzado. El discurso constitucional ahora gira en torno a una democracia deliberativa, un discurso que ha impulsado el pensador vivo más grande que tiene el mundo actual, que se llama Jürgen Habermas, filósofo contemporáneo, que ha insistido en el concepto de democracia deliberativa. Y la democracia deliberativa en términos muy sencillos, como se lo escuché a Antanas Mockus, es argumento va, argumento viene. Entonces es construir una democracia a través de la contraposición de argumentos, y eso es lo legítimo, pero eso no es lo que estamos viendo en el Congreso. Nosotros no estamos viendo una democracia deliberativa en el Congreso, no estamos viendo una democracia que se constituye y se construye a través de una contraposición de discursos, a través de la contraposición de los argumentos, sino que lo que estamos viendo es que unas mayorías coyunturales que tienen una visión política no quieren argumentar, no quieren discutir, no quieren entrar en la contraposición de argumentos, sino que caprichosamente la única agenda es hacer que este gobierno fracase. Que fracase el primer gobierno de la izquierda en el país, desmantelar este proyecto para evitar que hacia futuro siga triunfando la izquierda. Entonces, pero ahí ministro, entonces aquí no hay aquí no hay legitimidad en el debate. Pero entonces, sea incómodo o no el debate para este gobierno en el Congreso, de todas maneras, las personas y los senadores y los representantes que están en este momento en el Congreso fueron elegidos democráticamente durante un proceso absolutamente legítimo en el que los sectores afines a este gobierno no tuvieron las mayorías. En ese sentido, tampoco se puede esperar mayor cosa de un Congreso que este movimiento político no se supo ganar en su momento. Sí, pero es que las democracias tienen que funcionar institucionalmente e independientemente de las coyunturas partidistas. Entonces, es claro que es muy sano para el país el sistema de gobierno-oposición. Pues eso es absolutamente legítimo y en eso profundizó la Constitución de 1991. Pero reitero, una oposición que haga oposición a través del discurso, en el buen sentido de la palabra, y cuando hablo del discurso es a través del intercambio de argumentos. Pero es que nosotros vimos... una negación al debate. No, es que yo vi, todo el país presenció el tema como se archivó unilateralmente, sin discusión, sin debate, sin argumentos, sino en forma caprichosa, la reforma laboral que venía de la Cámara de Representantes. Entonces eso no es legítimo. Esa votación fue la imposición de unas mayorías, pero el archivo de la reforma laboral en el Senado de la República fue una decisión caprichosa de esa comisión, un archivo inconstitucional, un absoluto desvío del poder y un atentado contra la democracia deliberativa, reitero, que se basa en la contraposición de argumentos, de razones, de un intercambio de tesis y antítesis, pero lo que hubo ahí fue una dictadura parlamentaria, de unas pequeñas mayorías que caprichosamente archivan exclusivamente con una finalidad inconstitucional, que es oponerse al cambio social. Y esas motivaciones son inconstitucionales, porque si usted archiva sin argumentos, sino basado exclusivamente en el poder de las mayorías, sin argumentación, eso es inconstitucional. Ministro, entonces, en ese sentido, para redondear ese tema y pasar a otro del que usted ya nos daba algunas pistas, que es este decreto tan sonado por estos días, en conclusión, una de las ideas de esta asamblea sería restarle
poder al Congreso cuando este tipo de debates no se solucionen de fondo, sino se solucionen de forma, por negaciones. Sí, esa sería una iniciativa. Yo creo que hay que restablecer el equilibrio de poderes, porque en este momento tenemos muchos obstáculos institucionales, un bloqueo institucional que implica que lleva a una sociedad bloqueada, porque una mayoría grande de colombianos votan por un presidente de izquierda, que votan por un presidente de izquierda porque es que Colombia es el país, está dentro de los países más inequitativos del mundo. El presidente ha dicho que estamos en el tercer lugar de países inequitativos, con una gran cantidad de ciudadanos colombianos que viven en condiciones de miseria, que el presidente tiene un mandato claro para hacer un cambio social, y encontramos que unas mayorías se oponen al desarrollo de la Constitución del 91. Y ahí es cuando entra directamente, sabemos que usted fue contratista del gobierno para ser uno de los líderes jurídicos de este decreto. Para recordarles a las personas que nos están viendo ahora, el gobierno nacional expidió un decreto firmado por todos los ministros. Ese no lo firmó usted porque todavía no se ha posesionado, sino el encargado, y con ese decreto el gobierno espera llevar adelante una consulta popular con diferentes preguntas, con las cuales se le pueda preguntar a la ciudadanía si quieren que el núcleo de la reforma laboral se lleve adelante. Estamos justo en ese contexto. Usted participó como jefe jurídico del decretazo, como le dicen algunos sectores, y ahora usted está liderando las iniciativas desde esta cartera. Sin embargo, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que este intento de decretazo es legal, estuvo bien, teniendo en cuenta que el trámite normal, que era pedirle la solicitud al Senado, se negó, que es una de las vías constitucionales, pero además todavía se está estudiando la reforma laboral en el Congreso y de hecho tenemos debates casi que a diario? Entonces, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que esto está bien, que esto no es dar un timonazo y es hacer el decretazo? Mire, lo primero que tengo que explicar es que el presidente de la República lo que está haciendo es convocar a una consulta popular a través de un decreto. Y es que la consulta popular se convoca a través de un decreto. Esa es la función del presidente de la República. En todo caso de consulta, siempre la consulta se convoca a través de un decreto y el presidente fija la fecha de la consulta, que en este caso será el 7 de agosto. Pero ¿qué sucede? Que para poder convocar a una consulta se requiere un concepto favorable del Senado de la República. Claro. En este caso, el Senado de la República votó desfavorablemente a la consulta popular. Exacto. Pero ¿qué acontece? Que la votación del Senado, que fue una votación supremamente estrecha, el no ganó por 2 votos, fue un acto inconstitucional. ¿Por qué es un acto inconstitucional? Porque es que las violaciones a la Constitución también se pueden producir cuando se incumplen los elementos esenciales del proceso legislativo. Es decir, las formas también pueden llevar a la inconstitucionalidad de un acto. Cuando existen unas formas jurídicas a través de las cuales se protegen valores constitucionales, es decir, hay un proceso constitucional y no se respeta el debido proceso constitucional, esa norma jurídica es inconstitucional. Por eso ustedes demandaron la decisión. ¿Qué es lo que sucedió? El Congreso de la República, cuando votó negativamente, de forma desfavorable a la consulta popular, lo hizo de manera inconstitucional porque el trámite que utilizó fue un trámite violatorio de la Constitución. ¿Cuáles derechos de la Constitución fueron violados? Mire, la Corte Constitucional ha dicho que el reglamento del Congreso es un parámetro de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Que cuando hay una violación del reglamento del Congreso, o sea, una violación del trámite legislativo, esa violación del trámite legislativo puede conducir a la inconstitucionalidad del acto cuando se violan principios constitucionales. ¿Cuáles fueron las violaciones en este caso? Una de las violaciones más graves al proceso legislativo, y aquí hablo proceso legislativo en un sentido muy amplio, porque esto no es una ley,
Pero a la actuación parlamentaria fue el cierre abrupto de la votación. Okay. Cuando se vota, por reglamento del Congreso, cuando se hace una votación, el presidente del Senado tiene un plazo para hacer esa votación que puede llegar hasta 30 minutos en el momento de la votación. En este caso, el proceso de votación duró menos de 3 minutos. Y dirán, bueno, pero ¿por qué el hecho de que se vote en 3 minutos con celeridad viola la Constitución? Por una razón elemental, porque en el momento en que se estaba votando, habían unos parlamentarios que estaban fuera del recinto y que querían ingresar o estaban ingresando en ese momento a la plenaria y se les impidió votar. Y eso se le advirtió al presidente del Senado. Algunos parlamentarios y el ministro del Interior, Armando Benedetti, le expresó al presidente del Senado: no cierre la votación porque van a ingresar otros parlamentarios. Okay. Y el presidente del Senado podía esperar, pero no lo hizo. Cerró abruptamente la votación cuando vio que tenía unas mayorías precarias para que ganara el no y se diera concepto desfavorable, y eso es la violación a un principio constitucional muy importante que se llama razonabilidad. Todas las actuaciones de una autoridad pública, y en este caso el Congreso de la República, tienen que orientarse por criterios de razonabilidad y no de arbitrariedad. Y lo que hizo el presidente del Senado fue arbitrario, porque él tenía el margen para esperar que entraran los otros parlamentarios y no quiso. ¿Por qué razón? Para consolidar unas mayorías precarias que tenía en ese momento. No dejó votar, porque si hubieran entrado a votar otros parlamentarios, probablemente el resultado de la votación hubiera sido diferente. Ministro, en ese sentido, ustedes tenían como una de las posibilidades demandar la decisión del Senado, lo cual se hizo. Sin embargo, antes de que hubiera resolución de ese expediente en específico, el Gobierno Nacional decide sacar su decreto, antes de esperar un pronunciamiento oficial de la rama judicial. Y del otro lado, así como ustedes consideran inconstitucional el acto, otros sectores consideran que ustedes pudieron haber incurrido incluso en prevaricato, o sea, llevan esto no solo de la justicia administrativa a la justicia penal. El prevaricato es una omisión de funciones de una autoridad, en este caso empezando por el presidente, que será o fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y todos los ministros, incluyendo el ministro encargado Augusto Campo, fue denunciado también por prevaricato. ¿Eso en qué posición lo deja usted como arquitecto o uno de los arquitectos de este decreto? Esa respuesta por parte de la oposición. Mire, esas afirmaciones de que se cometió un prevaricato, es decir, una violación manifiesta a la ley con el decreto que expidió el presidente de la República, son afirmaciones totalmente temerarias. Okay. Y si llegan a formular denuncias, pues tendrán sus responsabilidades penales, porque también existe la prohibición de la falsa denuncia y del fraude procesal. Entonces, pues quienes se aventuren a las denuncias temerarias, pues también tendrán que sufrir las consecuencias de la falsa denuncia como respuesta. ¿El ministerio la radicará? No, yo en este momento no quiero entrar, pero yo digo que cuál debe ser la respuesta institucional frente a una denuncia temeraria. Y esas afirmaciones de un prevaricato son afirmaciones totalmente temerarias. ¿Por qué? Porque el presidente y sus ministros actuaron en el marco constitucional. Razones. En primer lugar, el artículo 4 de la Constitución establece que la Constitución es norma de normas, que la Constitución no es simplemente un proyecto político. La Constitución no solamente se limita a un deber ser en las políticas públicas, sino que va mucho más allá, es una norma jurídica. Y entonces, cuando hay incompatibilidad entre una norma de menor jerarquía, como en este caso la decisión inconstitucional del Congreso en ese acto de la votación que violó el trámite, pues toda incompatibilidad entre la Constitución y un acto de menor jerarquía se resuelve dándole prevalencia a la Constitución. Eso fue lo que hizo el presidente de la República.
Al confrontar el acto del Congreso con la Constitución, el presidente dijo: yo inaplico el acto del Congreso y le doy prevalencia a la Constitución. Artículo 4 de la Carta Política. ¿Quién es el competente para hacerlo y cómo lo hace? El presidente de la República, como suprema autoridad administrativa del país, puede inaplicar cualquier acto, una ley o cualquier acto jurídico, así sea expedido por el Congreso, y aplicar directamente la Constitución. Eso es lo que se denomina excepción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué no esperar al Consejo de Estado? Porque es que el presidente tiene la facultad de, en ciertas formas, de hacer control constitucional. No solamente el Consejo de Estado hace control. Pero él no es magistrado. No, pero es que ahí donde está el error. Porque es que en el sistema colombiano no solamente no hay un sistema de control concentrado de constitucionalidad. No es solo la Corte, no es solo el Consejo de Estado. Es lo que se denomina control difuso de constitucionalidad. O sea, muchos servidores públicos pueden hacer control de constitucionalidad y están autorizados para que en el caso particular inapliquen el acto sin esperar decisiones judiciales. El presidente no tenía que esperar una decisión judicial para poder inaplicar el acto, era su competencia. Usted, que es el ministro de la Justicia, ¿no le parece menos garantista para una Constitución que un funcionario público haga las veces de juez, sabiendo que los jueces están en Colombia justamente para mediar en estos debates? Es que ahí donde está la equivocación. Es que el presidente también es guardián de la Constitución, y es que el diseño constitucional afortunadamente le permite al presidente de la República aplicar una excepción constitucionalidad sin esperar decisión de los jueces. Es nuestro diseño constitucional. Si quieren algo distinto, les toca cambiar la Constitución. Pero no solamente cambiar la Constitución, les tocaría cambiar todo el modelo de control constitucional. Necesitarían una constituyente para hacerlo, porque ni por ley de la República ni por un simple cambio lo podrían hacer, porque hay elementos materiales, hay elementos esenciales de la Constitución que no puede ni siquiera el Congreso con su poder legislativo de reforma hacerlo. Sí. Entonces es el diseño constitucional, la Constitución lo permite. Afortunadamente nosotros nos fuimos por un control difuso, otros países tienen otros modelos, pero nuestro modelo constitucional es ese, y yo diría que es uno de los modelos de control constitucional de mayor vanguardia en el mundo. Este es un modelo ejemplar. Obviamente hay otros modelos superiores. El modelo europeo es superior en materia de control, pero este es un modelo avanzado para un país en vía de desarrollo como el nuestro. Es un ejemplo de control. Ministro, hablando pues de esa capacidad que tendrían los funcionarios públicos también para ejercer funciones de juez de la que usted nos está hablando, algo que nos preguntábamos mucho en la redacción es si en ese sentido el mismo registrador también podría considerar llevar a cabo la consulta sí o no como constitucional o no, y negarse también. No, el registrador no podría hacerlo. No podría hacerlo por una sencilla razón. Es que el acto del presidente no es inconstitucional. El acto del presidente tiene una argumentación razonable, tiene un discurso y una carga argumentativa muy fuerte, para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Entonces, el discurso del presidente en su decreto es un discurso razonable, plausible, ajustado a la Constitución, es una interpretación razonable de la Constitución. Así existan otras interpretaciones, eso es posible, pero el hecho de que existan otras interpretaciones también plausibles de este tema no hace inconstitucional el decreto del presidente. Y una excepción de inconstitucionalidad solo se puede hacer cuando exista una violación abierta de la Constitución, y el decreto del presidente no viola la Constitución. Pero, ministro, luego ahí sí sería un prevaricato del registrador aplicar una excepción de inconstitucionalidad frente a un acto legítimo, razonable del presidente de la República, y además sería un despropósito aplicar una excepción de inconstitucionalidad de otra excepción de inconstitucionalidad. Es que, ministro, eso sí es un atajo constitucional. Es que justamente por eso yo creo que es tan de afán tratar este tema, porque nosotros hablamos de interpretaciones de un lado, interpretaciones del otro, cómo tomamos la Constitución desde cierta arista y cuál no, pero realmente nosotros ya contamos con instituciones que determinan
qué es constitucional y qué no. Y por eso quisiera preguntarle, ¿por qué no esperar a que esas instituciones que son neutrales, que pueden ser el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, hagan una valoración previa del asunto antes de llevar esto a todo el país? Porque el presidente tiene una competencia constitucional. Hay una norma de competencia. ¿Pero mayor a la de la Corte Constitucional o la del Consejo de Estado? No, son modelos de control distintos. Obviamente que el poder de control de la Corte y el Consejo de Estado son mucho más amplios, mucho más grandes. Su deber constitucional claro, es ese. Pero resulta que el presidente también ejerce control constitucional en nuestro sistema y lo ejerce a través de la excepción de inconstitucionalidad o a través de las objeciones a proyectos de ley del Congreso que sean inconstitucionales. Cuando el presidente de la República objeta un proyecto de ley por inconstitucional, está ejerciendo control constitucional. Eso, reitero, y discúlpeme que sea tan reiterativa, se llama control difuso de constitucionalidad, que implica que también el presidente puede aplicar la Constitución por encima de la ley e inaplicar un acto de la ley. Es su competencia y es su deber cuando el acto del Congreso es manifiestamente inconstitucional, y eso fue lo que hizo, sin necesidad de esperar una decisión judicial. Ya vendrán en su momento. Por eso el presidente de la República declara la excepción de inconstitucionalidad y en el mismo decreto ordena que se envíe a la Corte el decreto para los controles propios de la Corte Constitucional. O sea, aquí hay una salida absolutamente institucional, y no es que no debemos olvidar que la misma Corte Constitucional ha dicho que cuando exista una controversia, una divergencia conceptual entre el gobierno y el Parlamento, la consulta popular es una de las vías para solucionar el conflicto, y eso es lo que hizo el presidente, acudir al pueblo como árbitro. Hay una discrepancia en materia de política pública, en materia de qué tanto vamos a avanzar en materia de política social y de hacer un empleo más digno para los trabajadores de Colombia y acabar la inequidad, que es lo que pretende el Congreso, frente a el presidente, frente a unas posiciones del Congreso que no quieren avance social, que no quieren proteger a sus trabajadores, que quieren mantener en condiciones indignas a millones de trabajadores en este país. Y entonces esas divergencias propias de una democracia, ¿quién las soluciona? El pueblo. Y eso lo dice la Corte Constitucional a través de un mecanismo legítimo que es la consulta popular. Le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a las mayorías. Entonces, cuando el presidente acude al pueblo, que es legítimo, o a través de la consulta, o a través de una propuesta constituyente, que es acudir al constituyente primario, que es la fuente fundamental de todo el derecho de un país como el nuestro, entonces dice que el presidente es antidemocrático. Falso. Pero es que, ministro, ustedes tienen en este momento dos vías abiertas, porque la reforma no se ha tumbado todavía en el Congreso, y ustedes todavía están pendientes de que las autoridades judiciales resuelvan la demanda a la negativa del Senado a votación. En cambio, lo que ustedes sí hacen es abrir la posibilidad de un decreto para llevar esto a consulta, y lo que nos dicen expertos de todas las orillas, ni siquiera de la oposición, es que esto va a ser utilizado como una plataforma política con miras a 2026. ¿Qué responder ante eso? Mire, es que es el escenario preciso también. Perdóneme que vuelva y reitere, es que el presidente tiene competencia para expedir ese decreto y aplicar excepciones de inconstitucionalidad, primero. Segundo, es que además el presidente tiene unos tiempos. Una vez que se negó inconstitucionalmente la consulta popular, el presidente solo tiene 8 días para convocar. Entonces el presidente no puede esperar a que el Congreso decida o que a un juez decida sobre la constitucionalidad o no de la votación del Congreso, porque entonces se le vencen los términos y perdemos la oportunidad de que el pueblo se pronuncie. Es que yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo al pueblo. ¿Sabe por qué le tiene tanto miedo al pueblo? Porque hay una mayoría apabullante de colombianos indignados con la injusticia social que van a votar, van a dar un sí contundente a las políticas económicas de cambio social del gobierno a través de la consulta. Le tienen miedo al pueblo. ¿Usted cree? Pero desde luego tienen miedo a que el pueblo se exprese, no quieren que el pueblo exprese su indignación, no quiere que el pueblo dé mandatos. Pero ¿por qué hablar del pueblo como si fuera una masa unificada cuando hemos llevado por lo menos
una década divididos totalmente desde el acuerdo de paz. Pero sigue siendo los ciudadanos, piensen o no en contra o a favor de la paz, hayan votado muchos colombianos engañados por una política distorsionada que hizo la ultraderecha colombiana, una campaña difamatoria, falsa, para engañar al pueblo, y lo confesó el tipo que lo hizo, que dijo es que hay que berracar al pueblo contra el proceso de paz. Así lo confesó su manifiesto desvío de poder y su manifiesto indolencia frente a la paz y a la necesidad de los colombianos. Entonces lo que pasa es que le tienen miedo a la ciudadanía, le tienen miedo a las protestas sociales, a que el pueblo se pronuncie, por lo que quieren es seguir amordazando al pueblo colombiano, y no lo van a lograr porque el pueblo se va a pronunciar, o vía consulta o vía asamblea constituyente. Okay. Ministro, y ya que tocamos pues los temas que están justo en este momento como en máximo debate, pues sabemos que usted integrará por lo menos en este próximo año y par de meses la cartera de la justicia, ¿no? ¿Cuáles son esas banderas? Usted ya puso su primera bandera, que es la constituyente, pero ¿cuáles son esas otras banderas? Mire, a mí me parece que es muy importante retomar la agenda de reforma a la justicia. Y para mí, dentro de esa agenda, hay dos puntos muy importantes. El primer punto importante es que tenemos que acabar con la justicia punitivista y con el populismo punitivo, y con el pensamiento de que solamente a través del derecho penal y solamente a través de la privación de la libertad se logra la solución de conflictos, que es la política criminal simplista que ha manejado el Estado colombiano durante décadas, que creer que aumentando penas, privando garantías y privando de la libertad a la gente, vamos a acabar con el conflicto social. Eso es falso y es equivocado. Sí, tenemos que volver a justicias restaurativas. Y es el debate que ha salido por el presunto homicida, victimario de Miguel Uribe, que es un menor de edad, y el otro debate que tiene Colombia ahora mismo es ese, las garantías que se le están entregando desde la Fiscalía para lograr su confesión y llegar pues a toda la estructura, mientras otros sectores lo que buscan es incluso juzgarlo como adulto. Por esa vía va un poco esa idea también. No, mire, yo creo que hay una política muy clara del gobierno colombiano. Antes de este reprobable intento de homicidio contra un líder de la derecha colombiana, no pienso como él, pero eso no significa que no rechace todo acto de violencia. Claro. Es reprochable todo acto de violencia. Antes de este lamentable hecho, muy grave para el país, le reitero a la familia mi solidaridad. Algunos de sus familiares son personas conocidas mías de vieja data. En algún momento de mi vida he sido amigo de la familia Turbay. Pero yo creo que no, a pesar de la gravedad, no podemos modificar una política de tratamiento del menor en materia penal, sobre todo de los menores entre 14 y 18 años. Yo creo que tenemos que seguir ahondando en políticas que sean políticas verdaderamente restaurativas, de justicia restaurativa, de verdaderos criterios de resocialización sin tener que ir privados de la libertad, y algo más contundente para la lucha contra la criminalidad. La verdadera lucha contra la criminalidad no está subiendo penas o poniendo preso a los jóvenes que delinquen, sino restaurando el tejido social, creando condiciones económicas para los jóvenes, creando condiciones dignas de trabajo que les permitan tener unos incentivos de crecimiento al interior de una sociedad para que no sean cooptados por los grupos delincuenciales, como es el caso de este niño que cometió esta tentativa de homicidio en un hecho de violencia que todos los colombianos tenemos que rechazar. Okay. Bueno, ministro, muchas gracias por el espacio. Y nada, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en esta entrevista en El Espectador. Recuerden estar muy pendientes de todas las noticias del Ministerio de Justicia, de Gobierno,
Todas las iniciativas legislativas y judiciales estarán por todos nuestros canales. Los invitamos a seguir todos los canales del Espectador y sus redes sociales y estar muy pendientes también de todo este desarrollo de los debates del decretazo, de la consulta popular y también muy pendientes de todo el desarrollo judicial del caso